primera lectura del día de hoy corresponde a Génesis, en el capítulo 17, de los versículos del 1 al 7 y del 15 al 16. Y dice así: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. También le dijo a Abraham: Y Sarai será tu esposa. Ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Esta es palabra de Dios. Bueno, les invito a buscar el Salmo 22, del 23 al 31. Cuando estén listos, ¿ya? ¿Listos? Vamos a mirar este salmo con la alegría con que lo dice el salmista, con ese deseo en nuestro corazón, sabiendo que tenemos un Dios vivo. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él le clama. Tú inspiras mi alabanza en gran asamblea, ante los que le temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque el Señor es el reino y gobierna sobre las naciones. Festejarán y adoran todos los ricos de la tierra, ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Esta es palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de la carta a los Romanos, desde el capítulo 4, del verso 13 al 25. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia que quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran.
Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esta es palabra. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8, versos 31 al 38. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. El Señor bendiga su palabra. Un texto de esos que golpea, que uno quisiera suavizar, pero que sigue teniendo esas aristas agresivas, duras de pasar. Nos decía Martica al comienzo de la celebración que estamos en el segundo domingo de Cuaresma, que es un tiempo para prepararnos, decía ella, para lo que conmemoramos en la Semana Santa, es decir, lo que llamamos la pasión y muerte, que yo insisto en llamar más bien tortura y asesinato.
de nuestro Señor Jesús. A nadie le gusta hablar de esos temas, de muerte, de tortura, de injusticia, de falsos positivos, de desapariciones forzadas, de esos temas horribles que uno cambia de canal cuando están en el noticiero. Esos temas no son los que queremos venir a oír cuando estamos agobiados, cuando quisiéramos encontrar respuestas a nuestras penurias, nuestras necesidades. No son agradables. Más bien queremos pensar en Dios, en la iglesia, en nuestra vida espiritual, como una puerta de entrada a esa promesa fabulosa que en el texto de Génesis el Señor le brinda a Abraham, su amigo. Le dice, te voy a hacer padre de muchas naciones, te voy a prosperar y te voy a bendecir grandemente, y todas las naciones del mundo serán bendecidas a través de este pacto. Prosperidad, justicia, verdad, abundancia para todos. ¡Qué maravilla! Queremos eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Dónde hay que anotarse? ¿Cuánto hay que pagar para participar de semejante maravilla? El Salmo no ahorra palabras para describir esa utopía del momento en que este Dios verdadero, el Dios vivo, es Dios de todas las naciones y llega a imponerse su reino sin oposición. ¡Qué maravilla! Esa promesa tendría que llegarse a verse cumplida en ese Mesías esperado. Ese hijo de David que tendría que llegar para definitivamente aplastar a todos los enemigos de Israel, eliminar toda oposición y llevar nuevamente a Israel a los días de grandeza, de gloria, de esplendor que conociera bajo el reinado de David y de Salomón, y que nunca más volvió a ver. Cuando en este texto que leímos de Marcos, Jesús empieza a anunciar lo que significaba ese ser el Mesías, acababa de ocurrir que Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían, no, que un profeta, que eres Elías, ¿y ustedes? Y ahí es cuando Simón le dice, tú eres. Recordemos la exposición de Gale. Este es. Jesús le confirma en esa afirmación, y es más, le dice, esa es una afirmación que puede haber venido de la mente de un ser humano. Esta revelación no te la dio carne ni sangre. Eso es que el Espíritu te ha comunicado esta verdad tan profunda que no puede venir de un ser humano. Reconocer que Jesús es ese Mesías esperado. Y de ahí en adelante Simón ya es Pedro, porque ese es el cimiento de lo que somos como iglesia. Ese depósito de la revelación del Espíritu que nos hace reconocer, Jesús, tú eres el Mesías esperado. A ti te seguimos. Eso nos define como iglesia, por eso Jesús le llamó piedra. Ese es el cimiento de lo que somos como iglesia. Pero 2 versículos más adelante le está diciendo Satanás. Qué contradicción, al fin, ¿qué piedra o Satanás? ¿Por qué ese cambio?
porque Simón, como cualquier israelita, como cualquier judío de la época, esperaba el Mesías con sus ejércitos, con sus caballos, con sus tropas, con toda la parafernalia de un emperador que llega a imponerse. Él imaginaba romanos tirados por las praderas, el César clamando misericordia para que Roma doblegado ante ese Jesús que era el Mesías. Pero le sale con algo muy distinto. Jesús les dice, bien, ya me reconocieron como Mesías, pues esto es lo que nos espera. Sufrir mucho, ser rechazado por los notables, por los jefes, por los maestros, por todo lo que se considera respetable en esa época, despreciado. Y encima de eso, condenado a muerte. Por supuesto que eso no le encajó a Simón ni a nadie de los que esperaban ese Mesías. Y entonces la reacción es, venga maestro, ya le digo, así no era. Así no era. Eso no es lo que estábamos esperando, no puede ser. Y aquí viene la razón por la cual Jesús le llama Satanás, al que hace un momento llamó piedra. Tus ambiciones, tus expectativas, lo que tú quieres, no es lo que Dios quiere. Cuando tú pretendes que yo, el Hijo de Dios, sea tu estandarte para lograr lo que tú deseas para Israel, no estás siguiéndome a mí, estás usándome. Ojo con eso. Tus pensamientos, tus ambiciones no son las de Dios, son de hombres. Jesús aquí ratificó lo que nos explicaba Jorge la vez pasada. Los cielos abiertos saben a desierto, a fieras y a tentaciones. Nos explicaba muy elocuentemente Jorge la vez pasada. Y eso no es elegante. Y eso puede no ser agradable. Y eso no lo entendemos. Y entonces, hecha esta reconvención a Pedro, es que a veces nos vemos muy identificados en estos personajes, cuando somos de esa fe entusiasta que decimos, sí Señor, tú eres y cuenta conmigo, pero para hacer lo que yo quiero. Después de hecha esta reconvención aquí, parece ser que a Pedro delante de los 12, no delante de todo el mundo, pero después dijo, esto necesita ser dicho para todos, clarito. Esto no es una cosa aquí en secreto y en privado. Llamó a toda la multitud y les dice lo que es la frase de nuestro día de hoy. El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y esos son los puntos realmente de esta exposición. El camino de la cruz es como llamaremos esta exposición. Y tiene esos puntos específicamente que Jesús menciona acá.
Y fíjense que tiene mucha concordancia con lo que habíamos hablado, que era la tesis central del Evangelio de Marcos. Recordemos, ahora arrepiéntete, anda. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Es la tesis del Evangelio de Marcos. Y aquí la va a desarrollar en un aspecto muy importante. ¿Por qué era importante que hubiera un Mesías? ¿Y por qué habría que ir en pos de él? Todo esto es la condición inicial. El que quiera venir en pos de mí. Primer punto. En pos de Jesús. Indudablemente todos queremos que se cumpla esa gran promesa que de muchas formas el Señor ha expresado y que hoy leímos en el texto de Génesis. Y es que el estado ideal, idílico, perfecto de su creación inicial, que es el reino sin oposición, donde Dios es el soberano y todos nosotros le seguimos obedientemente sin oposición. Y por lo tanto todo funciona en armonía, no hay injusticia, no hay toda clase de degeneraciones que ha sufrido el universo a manos de nuestro pecado. Todos anhelamos ese estado de perfección ideal. Y Jesús es el que, habíamos dicho, Él es. El que abre el camino al cielo, el que abre, el que inaugura ese paso, ese camino, ese puente único que establece ese reino. Por lo tanto, no existe otra forma de llegar a esa utopía que yendo en pos de el que la ofrece. Por eso es que hay que ir en pos de él. De lo contrario, iríamos en pos de cualquier cosa, como en efecto el mundo anda. Bien, ¿quieren eso? Aquí están las condiciones para que eso sea posible. Primera condición: renunciar a sí mismo. La recriminación que le hace Jesús a Pedro es: tus anhelos, tus ambiciones, tus metas no son las de Dios. Nuestra vida está llena de una contradicción cuando somos seguidores de Cristo, y es que estamos en una constante pugna de lo que a mí naturalmente me nace hacer, de lo que a mí me da rabia, de lo que a mí me da alegría, de lo que a mí me da tristeza, de lo que a mí me dan ganas, versus lo que a Dios le interesa, lo que Dios espera de mí. Esa es la pugna. Y Jesús dice: a esto no, a lo tuyo, como si no le des prioridad, a eso subyúgalo, eso somételo, si en alguna manera es opuesto a lo que el Padre desea de nosotros. Renuncia a ti mismo. Ese es el primer condición, el primer requisito. El siguiente requisito es llevar la cruz, tomar la cruz, cargar la cruz. ¿Qué significa eso? De hecho, a Jesús le tocó
solo la mayoría del trayecto cargando ese madero, y si alguien le ayudó a cargar no fue uno de los 12, fue un aparecido. Se la chantaron, él no se ofreció siquiera, se la impusieron. Entonces, ¿los discípulos no cargaron la cruz? ¿O a qué se referirá Jesús con que carguemos la cruz? Bueno, ahora está de moda, o ha estado, se usa mucho llevar una cadenita de oro con una crucecita muy bonita, a veces hasta con piedritas preciosas. A eso yo lo llamaría lucir una cruz, mas no cargar una cruz. ¿Qué fue lo que representó esa cruz? Para que nosotros podamos también incorporarla en esa demanda que nos hace el Señor. Tiene mucho que ver con lo que acaba de decir de renunciar a sí mismo. Quiere decir, todo aquello que nos separa de Dios queda anulado, queda sacrificado en ese patíbulo, en esa cámara de gases, en ese picadero. Son las ejecuciones de ahora, ¿no? En Buenaventura hay unas cantidades de casas que se llaman casas de pique. Ahí es donde tiene que quedar todas esas cosas que nos apartan de Dios. Y la siguiente es, una vez que ya sometiste tu voluntad, tu yo, y asesinaste toda clase de oposición, ahora sí estás listo para empezar a caminar, para seguir. Ese es el último punto. Ahora, ¿cómo se traduce eso en nuestra vida cotidiana? Todos estamos en pos de algo. Somos seguidores de algo. Muy gracioso ahora es, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, y hay rankings de los tuiteros con mayores seguidores, y los trinos son replicados mundialmente, y ahora hay seguidores del vestido que cambia de colores. Hay seguidores de cuanta cosa. ¿En pos de qué estamos nosotros? ¿De un artista? ¿Del entretenimiento? Si hasta las iglesias se han vuelto entretenimiento. Ahora se llenan mucho las que tienen gran orquesta y sistemas electrónicos de luces y vibra. Y se siente la presencia de Dios. También se ha vuelto espectáculo. Y tiene followers. Fans. ¿Qué esperas obtener de ello? Ay, yo quiero acercarme para parar de sufrir. El Señor va a pagar mis deudas, me va a conseguir la novia que a mí me gusta, el carro que yo quiero, y me va a volver un tipo apuesto y todas esta clase de cosas, porque pues yo soy hijo del rey. No merezco menos. Qué oso que me vean con una flechita. Yo tengo que tener un iPhone 6. No sé si habré dicho el último modelo. ¿En pos de qué vamos?
porque si no, para ver si nos apuntamos a esto o no. Es el punto de partida. Realmente anhelamos esa promesa del reino de Dios en el cual Él es soberano sobre mí sin ninguna oposición, sobre mi país, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi profesión, sin ninguna oposición. ¿Yo anhelo eso? ¿O lo que anhelo es más bien tenerlo para que me bendiga de las cosas que yo decidí? Yo voy a meterme en este negocio y Dios, ayúdame. Yo quiero tener estas cosas, Dios, ayúdame para tener estas cosas que quiero tener. Lista de peticiones, esas se las recomiendo mejor para el de barbita de vestido rojo, el que recibe listas de pedidos. ¿Qué es? Entonces, teniendo claro en pos de qué vamos, el que no, pues entonces el resto de la exposición va a tener paciencia porque pues no le interesa. Renunciar a mí mismo. ¿Qué es renunciar a mí mismo? ¿Qué soy yo mismo? Decía ahora. El yo mismo, los psicólogos, aquí hay personas que saben más que yo de psicología, hablan que uno está compuesto como de varios elementos. Uno es lo que llaman el ello, que es de donde surgen mis instintos, mis deseos naturales, las pulsiones, llaman algunos, esos impulsos vitales que me hacen ir, se convierten como en necesidades. Algunos de ellos muy sencillos, el deseo de comer, la necesidad de respirar, etcétera. Otros que se van volviendo más complejos en la medida en que nuestra psique incorpora muchos elementos, y entonces eso constituye lo que llaman el ello, mi ser animal, mi naturaleza. Hay otra parte que son como las normas que la sociedad, la familia, las autoridades me han inculcado desde niño y se convierten en mi propio juez y mandamás, y lo llaman el super yo. Finalmente yo, pero agrandado. Y no es que me lo inventé, es que lo he incorporado de la figura paterna, de los maestros, del hermanito que me la montó cuando estaba niño, etcétera, y he aprendido lo que sí es correcto y lo que no es correcto, lo que no se debe decir en público, lo que se me sale cuando estoy borracho, eso es porque el super yo se me durmió, etcétera, es como la teoría. Y finalmente queda lo que llamamos el yo que está en medio de esos dos fuegos. Lo que el ello me impulsa, lo que mis instintos me piden hacer, y lo que me da permiso mi superior. Y ahí quedamos en ese equilibrio. Dice el Señor, renuncie a todo eso. Todo eso, lo que llamamos el yo, ahora queda subyugado a Dios. Mi deseo, mi necesidad, mi instinto, en tanto sea acorde con la voluntad de Dios, pasa. De lo contrario, tenemos nuevo super yo. Mi inteligencia, mis decisiones, mis actuaciones conscientes se someten. Pero hay un detalle muy interesante. Mucho de eso que llamamos el yo proviene de lo que llamamos los traumas. Los traumas de la infancia, los traumas de
de cuando estaba siendo amamantado, pero que la mamá no le salió suficiente leche, o que me dieron fue tetero, y entonces quedé con una fijación oral, toda esa cantidad de cosas. Y a veces tenemos lo que llamamos eso, fijaciones, es decir, nos aferramos a ciertas experiencias por gratificantes o por traumáticas. Entonces, por ejemplo, yo era muy buen estudiante, yo era debilucho, pero siempre me iba bien en matemáticas, entonces me aferro a esa fortaleza y trato de convertir todo, llevarlo todo al terreno de mi fortaleza y evadir todo lo que me ponga en el terreno de mis debilidades. ¿Me explico? Uno siempre trata de aferrarse al sitio donde se siente seguro. Pero a veces, irónicamente, las cosas que fueron amenazas y traumas, también nos aferramos a ellas para autovictimizarnos. Tuve ocasión frecuentemente de escuchar de varias personas muy cercanas el dilema que significa haber sido, por ejemplo, abusado durante la infancia, abusado físicamente, con maltrato, con abuso sexual, por ejemplo, por personas de las cuales se esperaba más bien protección. Y lamentablemente es un hecho muy común, tan común que yo podría decir que casi en todas las familias existe por lo menos un caso de persona que ha sido abusada. Y eso marca para siempre su autoestima, su sexualidad, su aceptación de su propio cuerpo. Pero puede usarse como algo que podría dejarse en la cruz, que es lo que el Señor nos invita, pero a veces lo que lo usamos es como forma de decir, mire, yo justifico toda mi mala conducta, justifico todos mis rencores hacia los demás, justifico todas mis conductas autodestructivas, porque es que yo no tengo elección, fui traumatizado. Y por lo tanto tengo derecho a hacer todas estas cosas y la sociedad me lo debe, y la familia me lo debe, y Dios me lo debe, porque ¿dónde estaba Él para defenderme cuando me pasó esto? El Señor te dice, renuncia a eso también. Eso también es parte del tu yo que estorba, no tus anhelos, tus fijaciones, no son las de Dios, son de hombre. A eso también renuncia. Solo ahí, cuando yo puedo decir, a eso subyugo, y además me da la fórmula para decir, oye, ¿cómo cree que yo de un momento para otro ya voy a decir, me olvidé, ay, no me pasó nada? No, ya no deseo. No, ya no anhelo. No, ya no tengo rencor, ya no tengo sed de venganza. ¿Cómo voy a decir yo eso automáticamente? Ese es otro aspecto interesantísimo y riquísimo de la cruz. Crucifica eso. Ponlo en la cruz. Que el Señor ya pagó por eso. Te lo repito, el Señor ya pagó por eso. A veces uno no lo puede creer. No, pero es que me hace falta psicoterapia, necesito más tiempo, necesito que esa persona por lo menos me muestre alguna señal de que está arrepentida de lo que me hizo. No, Señor, no hace falta nada de eso. El Señor ya pagó por eso. ¿Tienes alguna duda de que la sangre
de nuestro Señor Jesucristo fue precio suficiente para pagar por eso? No se te ocurra insultar al Señor de esa manera. El Señor pagó suficientemente. Solo ahí, cuando yo ya decidí renunciar, cuando yo decidí crucificar tanto lo que me enorgullece como lo que me avergüenza, como mis propias conductas vergonzosas, como mis propios traumas, ahí es cuando estoy listo para empezar a andar. Ahí es cuando yo realmente puedo decir, el Señor es mi Señor, porque yo estoy realmente sometido a su voluntad sin ninguna oposición, y todo será como Dios quiere en mi vida, y en mi familia, y en mi trabajo, y en mi vecindario, en todo lo que a mí concierne. ¿Será un lecho de rosas y será una prosperidad? No, es con fieras, con desierto y con tentaciones, pero con soberanía de Dios. Y eso es lo máximo a lo que podemos anhelar. Por supuesto que llegará el momento en que todo este reino se manifestará en forma plena, cuando dice el Señor mismo Jesús, cuando regrese en la gloria. Cuando ya los que no nos hayamos avergonzado de Él, podamos ser reconocidos. Listo, tú estuviste dispuesto a jugártela, entras a participar de esta maravilla. Ya lo estoy haciendo desde el momento en que tomé la decisión, pero llegará un momento de gran cosecha. No es esperar a ese momento para empezar a ver si entramos, es empezar desde ahora. Ese seguir significa entonces, como nos decía Jorge la vez pasada, es estar con la certeza de la presencia, aún en medio del desierto, pero con la certeza de que Dios es realmente mi Señor. Una gran diferencia entre cargar la cruz y lucir una crucecita. Oremos al Señor. Padre, nos enfrentamos a tu palabra reconociendo que nos excede, que como seres humanos no la entendemos.